queremos en estos momentos venir ante tu presencia para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Tú mereces la honra, la gloria, mereces la alabanza de toda tu creación, Señor, la lealtad, la obediencia y el amor de todos tus hijos, pues eres un Dios tan bueno, Dios misericordioso como ningún otro, Señor, compasivo, paciente, tierno, humilde, Señor, generoso, feliz. Gracias, Señor, porque no has mirado a nuestro estado, a nuestra condición pecaminosa, sino que, Señor, has mirado a lo que tú puedes hacer en nosotros y nos has sacado del mundo, nos has llamado, Señor, de las tinieblas a la luz admirable del conocimiento de tu Hijo. Y en estos momentos, Señor, queremos expresar nuestra gratitud a ti por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte, amarte, caminar contigo. Gracias, Señor, por otorgarnos tu Espíritu y habernos dado a tu Hijo, Señor, para que muriera por nosotros. Ahora, Padre maravilloso, al estudiar tu palabra, queremos también agradecerte por las Sagradas Escrituras, que sin ellas, Señor, viviríamos en una realidad totalmente oscura, Señor, de ignorancia. Y sin embargo, tenemos luz, conocimiento, esperanza. Señor, gracias a tu palabra. Y queremos pedir, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio, que Él sea, Señor, el que nos lleve a toda la verdad y que nos dé el poder para vivir de acuerdo al conocimiento que nos otorgas. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Nos vamos entonces de vuelta al libro de Gálatas, el capítulo 1, que es donde estamos. La semana pasada llegamos al versículo 3, donde el apóstol Pablo está dando una introducción a su carta, sus saludos a los hermanos que habitaban en la provincia de Galacia. Por lo menos habían 4 iglesias, como dijimos la semana pasada, y el apóstol le envía una carta, y era tradición en aquellos tiempos que cuando una iglesia recibía una carta, entonces era deber de que luego ellos que la leían y la estudiaban, habían de pasarla a las otras iglesias a las cuales estaba dirigida. Dice el versículo 3, gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. Muy bien, entonces el apóstol Pablo en el versículo 4 nos introduce al tema central del libro de Gálatas, que es el tema del Evangelio. Como dijimos la semana pasada, el libro de Gálatas fue escrito como una defensa del Evangelio verdadero. En la realidad que los Gálatas están siendo engañados por un grupo de judaizantes y siendo llevados a aceptar un evangelio falso, un evangelio basado en las obras. Entonces, en el versículo 4, el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesucristo, muestra la razón por la cual él se entregó. Dice, el cual, refiriéndose a Jesús, pues es la última persona referida en el versículo 3, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que menciona en cuanto a lo que Jesús hizo por nosotros fue de que Él se entregó o se dio a sí mismo. ¿Qué quiere decir aquello? Es que la obra de Jesús no fue algo que le fue impuesto a Él, a pesar de que era la voluntad de Dios el Padre.
no le fue impuesto a él, sino que Jesús voluntariamente se sometió para entregarse y librarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo repite el mismo pensamiento y se explaya en eso en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Nuevamente el versículo 7 del capítulo 2 expone esa realidad de la cual Jesús participó. La opción, Jesús tuvo la opción de no hacerlo. A él no se le impuso, a él no se le mandó que se creó por la Trinidad, se necesitaba un Salvador. Y Jesús podía ser el único que podía salvarnos. Y sin embargo no hubo compunción, no hubo fuerza, no hubo manipulación de parte de las otras dos personas de la deidad, sino que Jesús se despoja a sí mismo. Jesús se entrega a sí mismo, como dice el apóstol en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Se dio a sí mismo. A veces cuando uno habla con personas antitrinitarias, ellos exponen el pensamiento de que Jesús fue creado por Dios para ser nuestro Salvador. Si hubiese sido así, Jesús no tendría entonces opción en el asunto. Él se habría visto obligado, sin capacidad de elegir lo que él tenía que hacer. Cristo pudo haber escogido no entregarse por nosotros, pero dice ahí que él se dio a sí mismo, se entregó, él escogió en los días de la eternidad. Jesús escoge y entregarse y despojarse a sí mismo. Porque hemos de considerar la realidad de que el apóstol Pablo menciona que al despojarse el Señor Jesús, a pesar de que en el momento que Él toma la decisión de entregarse, de despojarse, el Señor Jesús existía en igualdad a Dios, con la misma naturaleza de Dios. Él era Dios. Había existido hasta ese momento en su totalidad como Dios, siempre al lado de Dios el Padre. No hay nunca un momento en el cual Jesús en su divinidad no existió. Hubo realidad que hubo un tiempo en el cual Jesús no fue el Hijo de Dios y hubo un tiempo en el cual Jesús no fue. Uh, entonces estamos considerando la realidad de Gálatas 1, versículo 4, donde dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuándo fue que Jesús se entregó por nuestros pecados? En los días de la eternidad. El apóstol Pedro dice que Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando se creó, cuando se engendró el plan de la redención, es cuando Jesús se entregó a sí mismo. Entonces, y Él lo hizo voluntariamente, por amor, por amor. El San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El primer paso de Jesús fue el despojarse a sí mismo de su posición de Dios y tomar sobre sí la naturaleza de un siervo. Ahí es cuando Jesús tomó sobre sí la realidad de llegar a ser el Hijo de Dios. Se sometió a Dios y entonces ahora existe como el Hijo de Dios. Entonces Dios entrega a su Hijo, pero el que hizo la decisión para llegar a ser hijo era el que era igual a Dios.
tenía su misma naturaleza, la misma posición por los días de la eternidad, habían coexistido como uno. Por eso el apóstol Juan en Juan 1.1 dice, um, um, vámonos allá porque ahora se me escapó. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que cuando el principio vino, que es el principio de todas las cosas, Jesús ya existía como Dios junto con Dios. Así que esto le da un valor infinito al plan de la redención. Infinito. El que murió en la cruz del Calvario lo hizo voluntariamente y él se sometió voluntariamente conociendo todo lo que él iba a pasar. Todo. Por eso Filipenses 2 es tan hermoso porque muestra los pasos que Cristo tuvo que pasar para poder redimirnos. La absoluta abnegación de Jesús, que llegó a hacerse siervo y ser humano, y como ser humano se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, constantemente escogiendo someterse a la voluntad de su Padre, a pesar de que era igual a Dios. Nunca dejó de ser Dios, por supuesto. Muy bien, versículo, nos vamos de vuelta al versículo 4. Ahí en este versículo, en esa primera frase, hay mucha profundidad para meditar, para pensar. El plan de la redención deberá ser nuestra fuente de meditación. Hay tanto que escarbar, tanto que aprender, tanto que ver, tanta hermosura, porque al contemplar entonces a Cristo despojándose de sí mismo, aprendemos de su carácter, aprendemos qué significa el amar. Sabemos de que en la vida cristiana no se puede usar la fuerza, no se puede usar la coerción, la manipulación, que Dios respeta altamente nuestra capacidad de escoger, porque fuimos hechos en su imagen y tenemos ese poder de escoger nuestro propio destino. Pero la existencia más sublime es la existencia de amor. Y es aquel amor que nos lleva a vivir por otros primero. Eso fue lo que Cristo ejerció. Cristo Jesús ejerció su amor hacia nosotros porque de tal manera amó Dios. Entonces, al ejercer el amor, Él naturalmente escoge a abnegarse, despojarse, a someterse para salvarnos, porque Él no se pone a sí mismo primero, sino que nos pone a nosotros primero. Y de la misma manera ahora el Señor desea que nosotros amemos como Él ama. El amor no es un sentimiento, se manifiesta en sentimientos, pero el amor es un principio del carácter divino, es lo que lo motiva a Él a ser como Él es. Y Dios desea que nosotros vivamos por ese principio sublime, que es amar a nuestros enemigos, amar a los que nos han hecho daños, amar a aquellos que nos han ultrajado y nos han maltratado, nos han perseguido, nos han hecho mal, amarlos. ¿Por qué? Porque ese es el principio del reino de Dios, el amor. Y si nos llamamos hijos de Dios, hemos nosotros de aprender a vivir por el mismo principio. Ayer visitaba a una señora. Voy a prender un poquito el aire acondicionado en el auto porque estoy transpirando y no quiero abrir la ventana porque está lloviendo. Entonces visitaba una señora y me dice, pastor, um, no sé por qué no puedo superarme en mi vida cristiana. Estoy siempre fallando, cayendo. Um, no puedo crecer. Me cuesta la oración, el estudio de la Biblia. A veces tiene ataques demoníacos en su cama. Bueno, comenzamos a estudiar, a ver algunas cosas en su vida, investigar el por qué. Y llegamos al asunto de que ella tiene um, ira, rencor, enojo contra su hermana, contra su hija mayor, contra su madre, y que nunca lo ha abandonado eso. Ella dice que ella me decía, yo las amo, pero tengo esto porque mi hermana me quitó a mi esposo y
Y así me contó un montón de desastres que le pasaron en su vida y que en la carne uno lo excusa y dice, bueno, es normal que esta persona esté así. Esa situación es lo que a ella la tiene como esclava sin poder crecer en su vida cristiana. Entonces hemos de recordarnos que el amor de Dios se manifiesta, no en no que Cristo Jesús vino a morir por una raza que lo amaba tanto y que le iba a hacer tan bien y lo iban a tratar tan bien. Jesús vino a morir por una raza de enemigos, por una raza que lo odiaban, una raza que él sabía lo iban a crucificar. Sin embargo, él vino a morir por nosotros. Entonces, el verdadero amor ha de manifestarse en la misma mentalidad de Cristo, el someternos, el humillarnos, el escoger vivir como Jesús, voluntariamente, esto no es forzado, voluntariamente el escoger ser como Cristo, a pesar de que el yo reclame. Muy bien, vamos al versículo 4 nuevamente, el cual se dio a sí mismo. La palabra dio está en pasado y muestra toda la realidad de Cristo Jesús, desde los días de la eternidad hasta ahora, porque Cristo Jesús aún se sigue entregando por nosotros. Cristo se dio para llegar a ser el Hijo de Dios, porque necesitaba haber un Hijo de Dios en el plan de la redención. Se dio para ser nuestro Salvador, se dio para hacerse ser humano, nacer en un pesebre como hijo de pobres, vivir como carpintero, se dio para vivir 3 años y medio su vida de ministerio, prepararse para ser el sumo sacerdote, se dio para la muerte, el sufrimiento, el rechazo, se dio para luego vivir por nosotros constantemente ante el Padre, intercediendo por nosotros. El acto de la cruz tan solo tomó un día, pero el acto de la intercesión por la raza humana ha tomado más de 2000 años. Cristo está constantemente entregándose por nosotros. A cualquier momento Él podría escoger no hacerlo, porque Él es libre para hacerlo. Pero es un acto de amor que lo lleva voluntariamente, entregar su vida a constante entrega por la raza humana, porque nos ama. Así que Él se dio a sí mismo. Ahora, esto también nos llama a nosotros a otra realidad. El Señor nos llama a ser como Jesús en la tierra. Es más fácil para nosotros ah, vivir una vida tranquilos, sin molestias, pero no debiésemos nosotros voluntariamente entregarnos, darnos para buscar y salvar a la oveja perdida. Una de las razones por las cuales la iglesia en muchos de nuestros países es porque no trabajamos por Jesús. ¿Por qué modo? Nos saca de sentimos bien, el salir a ir a dar el evangelio, a visitar a los necesitados, al pobre, a los presos, requiere el sacrificarme yo, mi tiempo, mis comodidades, la familia. Pero así como Jesús se dio, nosotros hemos de darnos también. Y hemos de darnos voluntariamente por amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Hemos de olvidarnos a nosotros mismos para buscar el bien de aquellos que no conocen a Cristo, incluso el bien de aquellos que lo conocen. Entonces, la vida cristiana demanda un darnos. ¿Por qué? Porque es el ejemplo otorgado por Cristo Jesús. Él se dio, nosotros nos hemos de dar a nosotros mismos. Y ha de ser un darnos cotidianamente, constantemente hemos de darnos. El escoger ir a visitar, a dar estudios bíblicos, a pregonar el Evangelio, a trabajar por el Señor, sacrificio propio para la búsqueda del pecador, nos une al ministerio de Cristo de entregarse, de despojarse. Y sin eso es imposible ser salvos. Si nosotros no participamos del ministerio de Cristo, de darnos y despojarnos, no podemos ser salvos, porque si no hacemos aquello, entonces estamos viviendo para nosotros mismos, que es el reino de Satanás, no el reino de Dios, porque en el reino de Dios nada vive. Es un privilegio cristiano el sacrificar nuestra vida para la prédica del Evangelio, sacrificar nuestra vida para la búsqueda del pecador, del perdido. Y no toma mucho alrededor tuyo, el vecino, tu vecina.
El que vive al frente, el que vive atrás, están perdidos, no conocen la verdad para este tiempo. No tienes que yo como viajar por todas partes del mundo. Tú puedes ser misionero en tu barrio. Puedes ser misionero para tu familia, puedes ser misionero para los que viven alrededor tuyo. Así como Jesús cuando vino a este mundo fue una luz que iluminó todo el mundo, nosotros podemos ser una luz donde vivimos. Ese es un deber cristiano. Muy bien, el cual se dio a sí mismo, y ahora dice ah, el por qué se entrega a nosotros a sí mismo. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Se entrega por nuestros pecados, pero el entregarse por nuestros pecados tiene un objetivo más sublime, que es el librarnos de este mundo. Entonces, hay dos, se puede decir, dos objetivos en el entregarse, el darse. El objetivo primero es el solucionar el problema de nuestros pecados, que nos condenaron a muerte, que nos tienen esclavizados a una vida de esclavitud a Satanás. Sin que Jesús remedie el problema del pecado, no puede haber libertad. Para que el Señor Jesús pueda libertarnos, darnos victoria, Él primero tiene que solucionar el problema del pecado. Entonces, eso, se fijan ustedes que el apóstol Pablo nos está introduciendo al Evangelio. A los Gálatas está nuevamente enseñándoles el Evangelio. Porque los Gálatas han caído de Jesús. Los Gálatas han comenzado a confiar en sí mismos, creen que ciertos ritos como la circuncisión son lo que los hace aceptos ante Dios. Y al practicar ello, al comenzar a hacer aquellos, Jesús llega a ser nada para ellos. Así que el apóstol Pablo los está reintroduciendo a la realidad de que para que nosotros seamos libres del pecado, Jesús es la solución a aquello. Jesús es el remedio. Jesús es el medio a través del cual el Dios del cielo salva al pecador. No hay salvación sin Cristo Jesús. Nosotros como adventistas tendemos a tener el mismo problema que tuvieron los judíos, que es el problema de tratar de sentirnos seguros por nuestras obras, por nuestras creencias, por nuestras prácticas. Tenemos el mismo mal. Es un mal universal, pero se manifiesta mayormente en las religiones conservadoras. Las religiones liberales tienen una forma de autojustificación que es distinta a la justificación que tenemos los conservadores, donde nosotros nos sentimos seguros si soy vegetariano, seguro si pago el diezmo, si guardo el sábado. Por eso yo me siento bien y creo que Dios me acepta, soy un buen cristiano. Entonces, esa era la religión que los gálatas estaban cayendo, que los habían engañado, el creer de que Jesús no es todo, que para que Dios me acepte yo tengo que hacer, y en el caso de ellos, la circuncisión, el guardar las fiestas judías y todo aquello, que era el evangelio falso que se le había introducido a los gálatas. El apóstol Pablo desde la inserción de su carta, inmediatamente los comienza a centrar nuevamente en Cristo Jesús, porque para el apóstol es natural, para él el vivir es Cristo, el predicar es Cristo. Él exalta a Cristo donde va, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente mundo malo. Veamos algunos de estos versículos que nos muestran en otros lados el mismo, el mismo pensamiento. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante que en ese versículo, la entrega de Jesús, el apóstol Pablo la pone personal. En el versículo 4 del capítulo 1, la entrega de Cristo se dio a sí mismo por los pecados para librarnos. Es universal. En capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, el cual se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, la entrega de Cristo tiene un aspecto universal, se aplica a todos. Todos han sido partícipes de la redención en Cristo Jesús. Hay realidades que ocurrieron en la cruz que son universales. Dios en Cristo reconcilió el mundo universalmente consigo. Perdonó todos los pecados del mundo ahí en la cruz del Calvario. Pero esa realidad no puede llegar a ser mía hasta que no se vuelve personal, hasta que Cristo se entregó por mí y llega a ser mi Señor. Yo llego a morir con Él, me entrego y vivo con Él. Ahora su vida es mi vida. Eso es lo que hace la entrega de Cristo personal, aplicable a personal, y es aquello lo que me salva. La realidad universal es una realidad que es necesaria para la salvación del ser humano, pero no puede salvar al ser humano. Si tú no te arrepientes, si tú no te aferras a la victoria de Cristo y tomas la sangre de Cristo personalmente y aceptas a Jesús personalmente y vives con Cristo Jesús personalmente, lo que Él hizo en la cruz universalmente no te salva. No, no, no te puedes sacar de la profundidad de lo que te encuentras. Vamos a ver otro versículo. Dijo el Mateo 20:28, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la vida de Jesús es otorgada como un rescate. Es en inglés como redención, como un pago para rescatar al ser humano de la realidad en la que se encuentra, una realidad de condenación y de muerte eterna. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre, hablando el Señor Jesús durante la Santa Cena, del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Así que el propósito del cual el Señor Jesús se entrega, primero, es la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús tiene que confrontar la realidad de la pecaminosidad, de la culpa humana, cara a cara, porque es eso lo que nos sujeta a condenación, nuestra culpa. Y nosotros hemos de, de mirar aquella realidad personalmente. Hemos tratado la culpa, nos hemos arrepentido ante el Señor, hemos reconocido nuestros pecados abiertamente, libremente ante el Señor, nos hemos confesado aquellos pecados al Señor y aquellos a los cuales hemos dañado, porque el Señor, su sangre fue derramada para que nosotros fuésemos redimidos, perdonados. El Señor quiere, lo primero que Él quiere tratar en nuestra vida es el problema del pecado, el darnos perdón, el lavarnos de los pecados. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El tema constante del Señor Jesús entregándose por nosotros. Nosotros somos las ovejas. Él es el pastor. Él da su vida por nosotros. Qué amor, ¿no? Qué maravilloso amor. Qué cuadro más tierno el del pastor que entrega su vida voluntariamente por sus ovejas, porque son sus ovejas. Él nos creó, Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos a Él y por lo tanto Él toma responsabilidad personal en cuanto a lo que a nosotros nos ocurre. Y él estuvo dispuesto libremente a entregar su vida a muerte y luego a entregar su vida por vida. Es decir, todos los días de su vida, Él lo entregó para vivir por nosotros hasta que el plan de la redención se acabe. Juan 10:17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí el concepto nuevamente, claramente expresado por Jesús, que Él voluntariamente entrega su vida y que Él voluntariamente la toma de vuelta. Trabajan en forma maravillosa la voluntad del Padre
y la libertad de Jesús. Jesús se somete libremente a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, hay dos realidades obrando. Está la realidad que Él es Dios y que a Él nadie le puede quitar su vida. Pero Jesús no puede salir de la tumba sin que el Padre lo llame de la tumba. Entonces ahí se ve la libertad que Él tiene de tomar su propia vida, pero Él actúa, ejerce esa libertad en unión con la sumisión a la voluntad del Padre. Es una realidad maravillosa. Nosotros tenemos la misma realidad. Como hijos de Dios hemos de someter nuestra libertad a la voluntad de Dios y vivir en obediencia y sumisión a su voluntad en todo. Ahí es donde se encuentra el poder de la vida cristiana. El vivir en sumisión a la voluntad de Dios, no vivir por nuestra voluntad. Romanos 4:25, el apóstol dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El corazón del Evangelio. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Fue nuestro sustituto. Fue el pago de Dios por lo que nosotros debíamos para librarnos de la deuda que nosotros teníamos con la ley de Dios. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Qué lindo, ¿no? Qué lindos versículos. Qué lindos versículos. Dice que Él nos amó. ¿Cuándo nos amó? Antes que fuésemos creados ya nos amaba. Por eso se entregó antes de que el Señor nos crease, Él ya se había entregado. El primer paso que Jesús tomó antes de crear fue el entregarse a sí mismo. ¿Y por qué se nos entregó? Porque se entregó porque nos amó. Nos amó desde los días de la eternidad. Qué amor profundo. Y eso lo llevó a Él a amarnos y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio. Sacrificio como pago por nuestros pecados. Ofrenda para que nosotros fuésemos presentados ante el cielo agradables. Las ofrendas eran ah, manifestación de un corazón agradecido que traía ante Dios un regalo, manifestando gratitud. El Señor así lo hace. No, el sacrificio de Cristo no tan solo fue sacrificio, sino que fue una ofrenda otorgada a Dios en gratitud por la salvación de la raza humana. Gratitud porque el Señor te salva. Qué lindo. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. ¿Se fijan aquí que nuevamente se encuentra ese aspecto de la universalidad del rescate de Cristo? En un sentido, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, eso cubre a todo ser humano, pero debe manifestarse a su tiempo en la acción individual de aceptar aquello personalmente. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Así que aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, presenta tres realidades de las cuales el Señor Jesús se entrega. Dice, redimirnos, purificar, dos realidades, la redención y la purificación. La redención de toda iniquidad, eso se refiere al, al perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados. La palabra redención viene del mundo de la esclavitud, donde se compraba a un esclavo y luego se le daba su libertad. Esa es la redención. Entonces Cristo Jesús paga por nuestros pecados y nos emancipa de a la esclavitud del pecado. Nos hace libre y eso ocurre a través del perdón y la limpieza de los pecados. Y el propósito de ellos es purificarnos. ¿Se fijan? Es lo mismo que Gálatas 1:4. El Señor se da a sí mismo para perdonarnos y para librarnos del mundo.
Es lo mismo. El plan de la redención tiene un objetivo más grande que simplemente el perdón de los pecados de la raza humana. Es importantísimo perdonarnos, el rescatarnos, el redimirnos, el limpiarnos con sangre de Cristo. Todos esos son perdón de los pecados. Pero el Señor tiene como propósito el librarnos, el sacarnos de la realidad en la cual nos encontramos, hacernos hijos de Dios, transformarnos en seres obedientes, seres puros, seres santos. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí es interesante que el apóstol Pablo está usando el simbolismo del Antiguo Testamento cuando un sacerdote tomaba a un cordero, al sacrificio que se traía, y él lo ofrecía. Y en este acto en el cual Jesús se ofrece a sí mismo, él es a la misma vez sacerdote y sacrificio. Ambos símbolos se cumplen en Jesús, porque Él se ofrece a sí mismo. A Él nadie le quitó la vida. Él entregó su vida voluntariamente por amor a nosotros. Y dice que producto de ello, el Señor Jesús tiene el poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que el Señor Jesús tiene el poder de limpiar la conciencia, limpiarla totalmente para que ya no haya recuerdo de la maldad y la culpa sea erradicada, para que no vivamos en esa realidad de culpa, sumergidos en el recuerdo de de nuestras rebeliones y pecados. Es por eso nacemos nuevamente, el cuadro de nacer nuevamente, ser enterrados, donde queda la vida vieja y levantados, resucitados a una nueva vida, donde realmente somos una nueva creación, hijos de Dios. Entonces el Evangelio desea que nosotros vivamos una vida nueva, una vida totalmente nueva, que lo viejo sea desechado, en realidad y en cómo se llama, concepción, en memoria. Ello, el Señor desea que seamos libres, totalmente libres de lo que el pecado nos hizo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Qué palabras más lindas. Dice que Jesús llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. Y de esa manera ahora nosotros hemos de morir al pecado y vivir para la justicia. En primera de Pedro 3:18 dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que el propósito es llevarnos a Dios, presentarnos ante Dios como hijos purificados, transformados, perdonados, limpios por la muerte de Cristo Jesús. Muchas veces esto pierde el poder porque lo escuchamos tan a menudo, que pierde el poder de la hermosura del plan de la redención. En esto nosotros debiésemos meditar muy, muy a menudo, para que no pierda la hermosura de lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. No te olvides que el propósito es librarte del control que el mundo tiene sobre ti. El propósito es purificarte, transformarte, hacerte un nuevo ser totalmente, que la vida que tú vives ahora sea vivida para Dios. Hay una obra más allá tan solo del perdón. Y eso es importante porque en nuestros días en la iglesia, nuestra iglesia se tiende a enfatizar el perdón al costo de todo lo demás. Y el perdón es una obra maravillosa, es una experiencia increíble, pero Dios no desea simplemente perdonar. Dios no desea simplemente justificar, Dios desea también santificar. Dios no tan solo desea ah, que seas redimido, sino que también seas libertado.
Así que esto debe mantenerse muy, muy presente. En 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí el apóstol Juan pone en balance el aspecto individual y el aspecto universal de la obra divina. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí se encuentra ese aspecto que estamos hablando, así como Jesús se dio, nosotros hemos de darnos. Como Jesús se entregó, nosotros hemos de entregarnos. Él se entregó por nosotros, nosotros hemos de entregar nuestra vida para el bienestar de aquellos que nos rodean. Muy bien, vámonos de vuelta a Gálatas 1, versículo 4. Se fijan que si ustedes toman una palabrita, una frase y comienzan a estudiar en la Biblia, a buscar los tentáculos de aquellos versículos, se puede estudiar muchos aspectos de las Sagradas Escrituras. Hay tanto, es tan hermoso. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo. Así que nuestra libertad tiene un camino, y el camino es de que debe haber un sacrificio para el pago de nuestros pecados. Una vez de que nuestra culpa ha sido, el Señor la ha tratado, entonces ahora Él tiene el poder para libertarnos. Entonces en la cruz el Señor Jesús batalló una tremenda batalla, que fue la batalla por la libertad del ser humano, tanto en su vida como en la cruz. La vida de Cristo, con la vida de Cristo, Él compró la, ah, la, la realidad de poder libertar al ser humano. Si Cristo hubiera caído, Él no nos podría haber libertado. Pero con Jesús viviendo una vida perfecta, sin pecado, nunca se sometió a la autoridad de Satanás, sino que Satanás se tuvo que someter a su autoridad. Y lo vemos ahí cuando él echaba a los demonios, cuando calmó las tormentas. Tantas, tantas veces ¿cómo se llama? En el desierto de la tentación, Jesús ordenándole a Satanás lo que él tenía que hacer. No se sometió, no se entregó en ningún aspecto, sino que Jesús redime la raza humana con su vida perfecta. Redime la posición de la raza humana. La posición perdida por Adán es redimida y obtenida de vuelta por Cristo Jesús al vencer a Satanás. Y cuando va a la cruz, el Señor Jesús entonces paga por nuestros pecados, y con el poder que tiene ahora como ser la cabeza de la raza humana, le da el último golpe al enemigo cuando resucita. Entonces Él ha comprado, ha obtenido el derecho de perdonarte. No es algo que simplemente viene así porque Cristo murió. Si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta, su muerte no valdría nada por nosotros. Su muerte es valiosa porque Cristo Jesús vivió una vida victoriosa y tiene el derecho de salvarte, de perdonarte. Es algo como se llama, es un don maravilloso, pero que vino a un precio muy alto. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿De qué nos desea librar? De este presente mundo malo. Es interesante en este versículo porque el apóstol Pablo nos dice que nos quiere librar de nuestros pecados, que es un término bastante general. Aquí el apóstol Pablo dice que, que Dios desea librarnos del presente mundo malo. En el mundo en el cual vivimos, el Señor desea hacernos libres del control de aquel mundo. Así que, así que el plan de la redención tiene un propósito maravilloso. El propósito de que a pesar de que nosotros vivamos en el mundo, no ser del mundo. De que los principios, la manera de pensar, lo que el mundo tiene, no nos controle a nosotros. Entonces, así como Cristo vivió en el mundo, pero no fue controlado por el mundo, Dios desea tener hijos que viven en el mundo que no son controlados por el mundo. Y tristemente hemos perdido eso nosotros como pueblo.
un tiempo en que enfatizábamos el vivir una vida santa. Era por eso que a los adventistas se nos enseñaba cuando éramos niños no ir al cine, no participar de fiestas, a no vestirse como el mundo vestirse, no joyas y todas esas cosas, porque el principio detrás de aquello era de que no debíamos ser como el mundo. Tristemente, ah, se olvidó el evangelio y las normas llegaron a ser nuestro evangelio. Entonces ahora, al tratar de redescubrir el Evangelio, muchos han echado las normas fuera y ahora se viste y se hace lo que sea y seguimos llamándonos cristianos. Pero si seguimos siendo controlados por los principios del mundo, nosotros estamos testificando ante Dios de que no hemos sido libertados por la gracia de Dios. Así que el Evangelio no tan solo está preocupado de la vida futura, el Evangelio está preocupado de la vida presente. Dios desea tener un pueblo santo en el medio de una generación corrupta. Dios desea que la mentalidad del mundo no sea la mentalidad de su pueblo, que las modas, las normas que rigen el mundo no sea lo que nos rige y nos controla a nosotros. Dios desea que viviendo en el mundo nosotros seamos ciudadanos del reino de Dios. Y fíjense que el apóstol Pablo lo dice ahí bien claro, dice, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo. Presente. El apóstol Pablo aquí no está hablando del futuro. El apóstol Pablo aquí no está hablando de la libertad que viene con la segunda venida de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una libertad que es vivida ahora. Entonces, el evangelio es poder. Es como el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, que el apóstol, que el evangelio, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el evangelio es poder. El evangelio trae poder no tan solo del perdón de nuestros pecados, que es tan esencial, pero a través del perdón de nuestros pecados el Señor nos hace libres y libres del control del mundo. El apóstol Pablo expresa este pensamiento en otros lugares. Miren, en Gálatas 6:14, el apóstol dice, más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se fijan que la cruz tiene una aplicación más allá de simplemente el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz demanda una crucifixión al mundo. Que yo ya no viva, yo estoy muerto al mundo, he perecido a las cosas del mundo. Dios me llama a vivir como hijo de Dios en el medio de una generación pervertida. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el Hijo de Dios no puede conformarse a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Veamos otros versículos más. Efesios 5:2. No, perdón. 2 Corintios 4:4. Dice, los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí se encuentra una de las razones por la cual Dios desea librarnos del control del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está controlado por el Dios de este mundo, que es Satanás. Y cuando somos controlados por los principios del mundo, somos enceguecidos a la realidad del Evangelio. Y yo pienso que eso está ocurriendo en muchas de nuestras iglesias, nuestro pueblo. Al querer ser cristianos y vivir una vida mundana, porque esa es la realidad, somos enceguecidos a nuestra propia necesidad, a la hermosura de Jesús, a la necesidad que tenemos de cosas espirituales y quedamos como ciegos en el medio, a la deriva. Venimos a la iglesia y todo eso, pero no hay vida espiritual.
¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida controlada por el mundo. Los principios, los pensamientos, los deseos, la entretención, las modas, la comida, todo lo que el mundo ofrece para separar el alma de Cristo. No se puede, hermanos, ser mundanos y ser cristianos. Somos el uno del otro. Efesios 2:2, el apóstol escribe, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos. Cuando nosotros vivimos el mundo es desatino de Cristo, nos ponemos bajo la autoridad. Vivimos de acuerdo a los principios del mundo y automáticamente nos ponemos bajo la autoridad de Satanás, porque él es el que controla aquello. No hay unión entre ambos. Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó, no, eso no es ese versículo, no. Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, porque los principios del mundo son enemistad contra Dios. Y al adoptar aquellos principios, nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Por eso el Señor nos redime. Al redimirnos, nos vuelve nuevas criaturas. Somos como Abraham, caminamos con Dios, vivimos con Dios. Y al caminar y vivir con Dios, nosotros estamos en el mundo, pero no hemos de ser del mundo, hemos de ser santificados por la verdad. Y la santificación de la verdad, de la palabra de Dios, nos lleva entonces a abandonar los principios que controlan el mundo, la mentalidad, la manera de ser del mundo. Ha de ser abandonada el orgullo, el egoísmo, el amor a las modas, todo aquello que controla el mundo. Ha de ser, nosotros hemos de irlo sacando de la vida a medida que el Señor lo va iluminando el corazón. ¿Dónde vamos? Santiago, primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículos bien claros, ¿no? Claritos. Primera de Juan 5:4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mismo pensamiento del apóstol Pablo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que si creemos de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, entonces hemos de vencer al mundo. No hay unión entre ambos principios. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a irnos de vuelta a Gálatas y revisar ahí el versículo 4, ver lo que cubrimos. Seguimos la próxima semana. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Así que eso es la voluntad de Dios nuestro Padre. Que seamos librados, que seamos, ¿cómo se llama? Rescatados de nuestros pecados y librados de este presente mundo malo. La última liberación de este mundo viene cuando Cristo vuelve. Cuando Cristo vuelva, entonces seremos liberados y nunca más tentados y nunca más podremos llegar a ser de este mundo. Mientras tanto, nosotros por fe hemos de vencer y vivir no en la realidad de este mundo, sino que sobremontarnos por fe y vivir en la realidad del reino de Dios, porque en Cristo Jesús estamos sentados, dice, a su diestra, en lugares celestiales. Y allá hemos de vivir por fe.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, buenas noches. Sí, una pregunta noté, antes de ir a Romanos 1:16. Pastor, Habla, habla. ¿se puede predicar y llevar alma al Cristo y hacer una vida doble? O sea, ¿el Espíritu Santo puede trabajar o el Espíritu Santo trabaja y uno predica el Evangelio siempre que haga la voluntad de Dios? Mira, eso es lo que el Señor desea, pero el Señor desea que salgamos a predicar y que invirtamos nuestra vida en buscar a otros a pesar de los problemas que tengamos, porque en olvidarnos de nosotros y comenzar a vivir una vida de amor, eso nos lleva entonces a tener victoria. No hay victoria si nos preocupamos de salvarnos a nosotros. La victoria y la salvación viene cuando nos olvidamos de nosotros y nos entregamos a vivir por otros. En eso el Espíritu Santo nos lleva entonces a profundizar la vida cristiana, a caminar con el Señor, nos va mostrando nuestros propios defectos y vamos creciendo en la vida del Señor. Entonces, para vencer hemos de vivir por amor. Y el amor demanda que nos entreguemos para el bien de otros. Amén. Y esta es la última pregunta, Pastor. Em, Cuando uno lleva alma a Cristo, uno invita a gente y la gente participa en la iglesia. ¿Es un don que tiene o es porque trabaja con el Espíritu de Dios siempre? Y siempre quiere hacer la voluntad de Dios. No, el ganar almas no es un don. El ganar almas es una responsabilidad que se le ha sido otorgada a todo cristiano. Hay, por supuesto, dones que acompañan ello. Está el don de la simpatía. Hay personas que son más simpáticas que otras. Y la simpatía, la bondad, la alegría, la fe, la generosidad apoyan aquel mandato que es el ir y sacar a otros de donde se encuentran, ayudarlos a encontrar a Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que hace que algunas personas ganen a almas, más almas que a otros. Ahora, mientras más espiritual la persona, más cerca camine con Cristo, más sea como Jesús, más efectivo va a ser su testimonio. Amén. Gracias, Pastor. Dios lo bendiga, Pastor. Buenas noches, pastor. Buenas Pastor, noches. eh, aparentemente en estos tiempos están apareciendo varias líneas, ¿no? De la perfección del cristiano, ¿no? Nosotros podemos llegar a dejar de pecar, porque según la palabra de Dios dice de que los 144,000 que esperan a Cristo son sin mancha, que quiere decir que no han pecado. ¿Es así o hay ahí una controversia? Porque es como que he visto varias líneas que uno dice que no podemos dejar de pecar y otros dicen que sí. Eh, ¿Qué concepto tiene usted de eso? Cuando yo crecí en el adventismo, siempre se nos enseñaba que el Señor deseaba darnos victoria del pecado y que la victoria sobre el pecado era posible porque Cristo Jesús derrotó el pecado. Y porque Cristo Jesús derrotó el pecado, para sus hijos es posible vencer el pecado. Cuando a mí la gente me dice, no es posible vencer el pecado, entonces yo le digo, vamos, entonces cuando Cristo venga, todavía vamos a estar pecando. Claro, dicen, ya. Entonces, ¿qué eso quiere decir? De que yo aún puedo continuar siendo adúltero. Yo puedo ser adúltero, puedo ser un cristiano adúltero hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, entonces Él me va a dar la victoria sobre el adulterio. No, 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 es que no es eso. No es eso. Entonces yo puedo ser un cristiano asesino. Yo puedo seguir siendo un asesino o un mentiroso, un ladrón. Yo puedo seguir siguiendo borracho, puedo aún siguiendo ser violento. Puedo seguir quebrando el sábado hasta que Cristo venga. Puedo ser codicioso hasta que Cristo venga. No, 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 es que no. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que quiere decir que el Señor nos quiere dar victoria sobre el pecado? Que el Señor quiere hacernos perfectamente obedientes. ¿Desea el Señor eso? Claro. ¿Es posible? Claro, porque el Señor ya obtuvo la victoria. Si Jesús no hubiera obtenido la victoria, sería imposible para nosotros obtener la victoria. Pero porque Jesús obtuvo la victoria y Él vive en nosotros, es posible para Jesús obtener la victoria en nosotros. Entonces,
Eso que se ha introducido, eso es una, dentro del adventismo hispano, en el adventismo inglés es un argumento muy antiguo, pero en el adventismo hispano, esa teología que se ha introducido, que ahora la tildaron la última generación, y si tú crees en la última generación, los 144.000 que van a tener absoluta victoria, te están tildando como fanático, y me parece que hay movimientos de algunas divisiones que eventualmente te van a borrar de la iglesia si tú crees eso. Pero resulta de que eso es lo que como pueblo adventista siempre hemos creído. Entonces, esa no es una teología adventista, esa es una teología evangélica que ha sido adoptada y traída a la iglesia y ahora está siendo impuesta dentro de nuestra iglesia como que fuera la verdad. Tú lees el Espíritu, tú no tienes que creer lo que el pastor Braga cree. Lee la Biblia y ves, mira lo que el apóstol Pablo dice, librarnos, santificación. ¿Cuántas veces habla el apóstol Pablo de victoria, todo aquello? En el libro Apocalipsis, la madurez de la mies, los 144.000 que son victoriosos, han obtenido la victoria, el llamado a la victoria en el libro de Apocalipsis constante. Y luego lee el espíritu de profecía y ve cuánto habla la hermana de White de vencer el pecado en el libro en sus libros. Y te vas a dar cuenta que eso es teología bíblica y es teología adventista. Tristemente, como estamos siendo atacados por todos lados, ahora nuestros teólogos han decidido de que esto es Claro, herejía. claro. Y no es herejía. Eso es verdad. Casualmente ese choque tuve con un pastor de acá del distrito, ¿no? Donde ellos creen que uno al inclinarse por la última generación, como dicen, ¿no? Es como que estamos cayendo en una trampa por nuevas teologías, ¿no? Y entonces ellos creen que nosotros tenemos que seguir pecando hasta el final. Y eso es lo que se están enseñando. Es más, ellos han tenido hasta charlas hace poco, porque han tenido conferencias donde de la asociación ha salido esa enseñanza evangélica, como usted dice, ¿no? Y es triste porque, bueno, los pastores salen a enseñar ese tema. Claro, es que los pastores jóvenes especialmente vienen de los seminarios teológicos y los seminarios teológicos donde se está enseñando eso, tristemente. Es algo universal ahora que se está introduciendo por todos lados, tratando de introducirse por todos lados. Pero tú vas, por ejemplo, yo recién volví de las Filipinas. Y en las Filipinas los pastores unidos creen en victoria sobre el pecado. Presidente, pastores, teólogos, y están todos tomaron la decisión que esa teología no se va a permitir que entre en las Filipinas. Entonces, ahí se da cuenta de que no es adventista. Esa teología no es adventista. Eso es algo que se está tratando de introducir para destruir nuestro carácter, porque nosotros hemos llamado a ser un pueblo santo. Hemos sido llamados a ser un pueblo distinto, a no vivir como el mundo vive. Por eso el Señor nos ha dado una manera de vestirnos, una dieta distinta. Nos ha llamado a ser distintos porque el Señor desea libertarnos del mundo, que seamos libres de la basura que se vive en el mundo. El Señor desea hacernos libres. Pero esta teología trae consigo la destrucción de todas nuestras normas. Trae consigo la adoptación de los homosexuales, trae consigo la adoptación de las modas del mundo. Ahora, por ejemplo, se acepta el tomar café y todo eso es resultado de estas doctrinas. Mi hija está yendo a la Universidad Adventista aquí y ella dice de que los sábados de mañana le pagan a un barista profesional que entre la escuela sabática y el sermón les haga café a todos los que quieren tomar café dentro de la iglesia. Un barista profesional. ¿De dónde viene esa teología? Si tú sigues la raíz de aquello, ¿de dónde viene que se hacen estas cosas? Bueno, viene de la teología de que no es necesario vencer, que nosotros podemos seguir siendo lo que somos y cuando Cristo venga, Él nos va a dar la santificación y nos vamos a ir al cielo retoditos juntos. Eso es mentira, eso es falso, eso es un evangelio falso. Claro, claro, pastor. Ese es uno de los temas que realmente, bueno, y es así como usted dice, ¿no? Casualmente el pastor hasta me ha dicho, vamos a tener que hablar eso seriamente porque estás induciendo a la iglesia mal.
Y yo le dije, entonces uno le cuestiona, ¿no? Y cómo actuar a estas cosas, ¿no? Porque es como que va a ser sancionado. Entonces yo le dije, sancióneme si quiere, pero yo no voy a cambiar mi postura. Es más, yo mientras pueda y esté en Increíble, la iglesia, sancionado por algo que la iglesia históricamente ha enseñado y gran parte del mundo, como adventistas, aún lo creemos. y bueno, Es locura. y Pero mira, no luego entres en controversia, haz a preguntas. comprar No ancianos entres en también, ¿vio? controversia, protégete el cuello, no entres en controversia, haz preguntas, hazle la pregunta. Ok, pastor, si no podemos dejar de pecar, tú pregúntale, ¿cuál es el pecado que yo puedo seguir cometiendo hasta que Cristo venga? Usted defíname, por favor, muéstrame en la Biblia cuál es el pecado que Dios me autoriza a seguir cometiendo y que cuando Cristo venga Él me va a liberar. Por favor, usted muéstremelo. Y en el espíritu de profecía también. ¿Cuál es el pecado que se me autoriza? Cometer adulterio, robar, mentir, no pagar los diezmos. Sería bueno eso, porque entonces yo me puedo gastar el diezmo y Cristo va a venir igual. Eso no le va a gustar porque es su salario, ¿no? Puedo romper el sábado. ¿Qué puedo hacer, pastor? Pastor, usted enséñeme bíblicamente dónde la Biblia me dice que yo puedo seguir pecando hasta que Cristo venga. Por favor, muéstremelo. Es que no hay. Aparte, pastor, Vivimos en uno tiene tiempos que, peligrosos. pastor, uno tiene que anhelar, por eso, desde que me metí a la iglesia hace 7 años, yo anhelo ser uno de los 144.000. Yo anhelo de estar, por Amén. más que uno anhela Amén. eso, siempre tiene que anhelar la vara más alta. ¿Para qué? Después, si entro por la puerta de atrás, buenísimo, que sea el último, no me importa, pero uno tiene que anhelar a eso. Por lo menos yo y mi Ah, familia apuntamos a eso, los 6, y mi yerno, por la gracia de Dios. amén. Amén. Y lo otro es de que cuando uno ha sido convertido, uno odia pecar. Es doloroso. Ah, odias lo malo. Ya ahora hay una enemistad dentro de uno hacia lo malo. Entonces ahora, es que mira, el problema es que por tanto tiempo hemos enseñado un evangelio falso dentro de la iglesia que no hay conversiones. Muchos de nuestros pastores no son convertidos, no han experimentado el amor a Cristo Jesús y la transformación que trae el Espíritu Santo al alma. Entonces, ellos no han experimentado libertad del pecado. Tristemente, muchos de ellos secretamente siguen practicando pecados horribles. Y entonces, ¿qué pasa? Se quieren excusar. Y es un evangelio popular, porque te digan eres salvo en el pecado. ¡Uy, aleluya! Entonces yo puedo seguir haciendo lo que quiero, es lo mismo que enseña Oscar Sánchez, de que peca nomás, porque al final Dios los salva a todos. Me Es como pasó la decíamos hora. el lunes pasado, ¿se acuerda, pastor? El lunes pasado también dijimos, un versículo tan trillado como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo puedo es algo nomás, no todo, porque no dejar de No pecar todo, me incluye todo. claro. O sea, Amén. ¿dónde está todo lo Claro puedo? que sí. Todo es todo, incluso dejar el pecado. Casi todo. Vamos a traducir el versículo, casi todo lo puedo en Cristo. La nueva Biblia. Está bien. Y la otra, hay una Claro, corriente también, hay muchas corrientes también, que los 144.000 son literales y lo defienden a muerte. Son, sí, literales, digo yo. claro. Y lo defienden a muerte. Pero es más, eso es menos. Siempre ha habido una ola dentro de la iglesia adventista, siempre han habido dos opiniones. Uno es literal y el otro es simbólico. Siempre ha habido eso. No es tan dañino como el enseñar que los 144.000 no van a dejar de pecar. Eso es. Muy bien, Pero si se oremos. Voy puede, a tener que terminar, queridos hermanos. Tengo que todavía llegar a donde voy. Oremos. Padre eterno, gracias por el mensaje del apóstol Pablo. Tu palabra es tan clara, Señor. Si nosotros vivimos por tu palabra, es tan clara. No necesitamos la opinión de teólogos, iglesias, pastores. Necesitamos tu palabra, necesitamos ella viva en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú cumplas el propósito del Evangelio en nuestras vidas. Que, Señor, es la limpieza, el perdón, limpieza, libertad de nuestros pecados y lo que este mundo hace en nosotros, que seamos totalmente libres para vivir como hijos tuyos en el medio de una generación perversa. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos, hermanos. Amén, amén. Chao, Chao, chao. Gracias. Hasta luego.